Buenos días, Dios me los guarde y me los bendiga. Qué bueno verles una vez más y compartir con ustedes de la palabra del Señor, de compartir de nuestras cosas también, ¿ok? Y de las cosas del Señor. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo se han sentido esta semana? A ver, ¿bien? ¿Sabe? Esta pregunta es importante, no solamente por lo que me puedan decir, sino también el cómo lo dicen. ¿Ok? Porque el cómo lo dicen nos muestra un poco, no solamente desde el punto de vista emocional, sino también desde tu corporalidad nos dice, epa, como que hay otra cosa allí, ¿cierto? ¿Cómo se sienten hoy? Uno dice, bien. ¿Cómo te fue esta semana? Bien. Ahí. ¿Qué dice eso? ¿Qué digo? O sea, en mis palabras digo que bien, pero con mi actitud, con mi expresión corporal, ¿qué estoy diciendo allí? Otra cosa, ¿cierto? Si hay algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que ir desarrollando es esa coherencia, es decir, esa integridad. Lo que yo diga respaldado con mis emociones y con mi corporalidad, ¿ok? Porque se habla con eso. Tú hablas con tu cuerpo, habla con tus emociones y también habla con tus palabras. Así que, ¿cómo se sienten en esta mañana? Bien. Ok, muy bien. Chévere. Hoy continuamos con nuestra serie, la tercera parte de nuestra serie Decisiones. Si usted viene por primera vez o se está conectando con nosotros ahora, rápidamente les digo que nosotros asumimos esta serie. ¿Por qué? Porque constantemente estamos tomando decisiones, ¿cierto? Y muchos de los conflictos que tenemos hoy día tienen que ver con esas malas decisiones que tomamos. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Te acuerdas de esa mala decisión? Pastor, todos los días. Ok. De hecho, al levantarme cada mañana veo esa mala decisión a mi lado. No sé si ese es su criterio, ¿no? Pero hay situaciones, consecuencias que estamos sufriendo precisamente por esas malas decisiones. Y esas malas decisiones fueron tomadas de ese modo, y lo sabemos por las consecuencias, pero que en ese entonces, a la hora de decidir entre lo bueno y lo malo, se generó un conflicto tal. ¿Y por qué? Porque no sabíamos realmente si iba a ser bueno o iba a ser malo. Y ese conflicto se sigue generando hoy día. Muchas personas tienen niveles de estrés y de angustia porque no saben qué decidir. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me quedo o me voy? ¿Salgo o no salgo? ¿Le digo que sí o le digo que no? Y para algunos quizás se le hace más fácil decidir, para otros no. Pero lo cierto es que hay ciertos niveles de angustia que se generan. ¿Por qué? Porque no sabemos a ciencia cierta si es bueno o es mala. Será buena o mala esa decisión. Y así encontramos entonces en la humanidad ese conflicto, ¿ok? Por esas malas decisiones y esa incertidumbre y desesperanza por no tener a ciencia cierta esa certeza de saber si es buena o es mala esa decisión. Y no se tiene la certeza si es bueno o malo. ¿Por qué? Porque hay una verdad que es muy relativa. Para tomar esa decisión nos basamos en un criterio, en una verdad, pero en una verdad que es muy relativa, una verdad que puede estar influenciada por nuestra conveniencia, por nuestro ego, ¿ok? Egoísta. Y es muy relativo porque para lo que para mí es bueno, quizás para mi vecino o la otra persona es malo. Entonces, ¿cuál de las dos opciones? ¿Cierto? Y esto genera angustia. Basando nuestras decisiones en una verdad relativa según lo que dice la sociedad, como todo el mundo lo hace, entonces se supone que es bien. ¿Realmente ese es el mejor criterio? Entonces, lo que dice la sociedad, lo que dice mi corazón, lo que quizá opina o la experiencia de otros, ¿será ese el mejor criterio para tomar decisiones buenas? Bueno, la historia de la humanidad y tal vez también tu historia te demuestran que no es el mejor criterio. Tu ego, tu criterio, lo que dice la sociedad, quizás no es el mismo criterio. La experiencia o la cultura no son las mejores verdades a la hora de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque esa verdad tiene que ser
no relativa, sino absoluta. Y aquí es cuando muchos entran en conflicto, porque dicen, no, es que nadie tiene la razón. Verdad absoluta no existe. Y entonces estás en un callejón sin salida. Pero ¿existirá una verdad absoluta? Y es nuestro criterio que sí. Esa verdad absoluta se caracteriza ¿por qué? Porque es universal, es aplicable a todos. Es objetiva, porque no depende de mi estado emocional o de mi criterio personal o egoísta. Y es una verdad eterna porque se aplica en toda época. Entonces, es una verdad absoluta ¿por qué? Porque es universal, se aplica en toda época, en toda cultura, en todo tipo de personas. ¿Ok? Y es eterna. Y con esas características estamos hablando entonces de qué verdad, la verdad de Dios. Él es el absoluto. Él es el eterno. Sus principios son universales. Están fuera de nuestro egoísmo y por supuesto se aplica en toda cultura y en toda época. Y por eso nosotros hemos dicho desde esta serie que toda decisión se reduce en elegir entre lo bueno y lo malo. Y que lo bueno está determinado por el criterio, no de la sociedad, no por tu criterio personal y egoísta, sino que lo bueno está determinado por el criterio de Dios. Y esa es nuestra convicción. Y es nuestro fundamento a la hora de tomar una decisión. ¿Qué es lo bueno según Dios? Y ese es el agregado que nosotros tenemos que va a marcar una diferencia y lo que va a determinar si la decisión que vas a tomar será buena o mala. ¿Esta decisión es buena o mala según Dios? ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? Y es el incluir al Señor en la decisión lo que va a tomar y va a marcar una diferencia. Cuando decimos, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Dónde conseguimos esa respuesta? Para nosotros entonces la principal fuente de respuesta es la palabra de Dios, la Biblia. Y aquí entra otro conflicto, porque algunos no tienen Biblia, algunos no les gusta leer la Biblia, otros no entienden la Biblia, a otros no les importa la Biblia. Entonces no tienen la fuente de esa verdad absoluta. Y por eso las decisiones equivocadas una y otra vez. Y no estoy hablando de aquel ateo, aquel pagano, incircunciso. No, estoy hablando incluso de creyentes, de gente normal como tú y yo, que tenemos nuestra mejor intención y que respetamos a Dios y que queremos hacer las cosas a su manera. Pero si tú no tienes un encuentro diario, sistemático, constante, un estudio, una meditación de la palabra de Dios, que es la verdad, una verdad absoluta, si no tienes ese encuentro con la palabra, entonces vas a tener conflictos y tendrás conflictos a la hora de tomar una decisión, a la hora de elegir entre lo bueno y lo malo. Y si no tienes esa guía, no solamente como referencia de un libro, sino incorporada en tu corazón, en lo que tú eres, entonces si no tienes eso incorporado en ti, las opciones, las posibilidades de ceder ante una tentación, las posibilidades de equivocarte. Decíamos, si vas a buscar la palabra de Dios, la Biblia, si vas a leer las Escrituras, no lo busques como un conjunto de normas de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Acuérdate, vas a tener un encuentro ¿con qué? Con el corazón de Dios. Sí, en la Biblia encontramos preceptos, normas, ¿se acuerdan de eso? Encontramos preceptos. Sí, en la Biblia encontramos principios que dan explicación de ese precepto, que justifican ese precepto, pero que ese principio refleja que la persona de Dios, el corazón de Dios. Entonces, cuando yo busco la Biblia, cuando busco esas escrituras, cuando las leo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy teniendo un encuentro, no con un conjunto de normas, no, estoy realmente teniendo un encuentro con el corazón de Dios, con el corazón sabio y misericordioso de Dios. Y se dan cuenta, es otra dimensión ya esto, es otra perspectiva, es otra mirada de lo que es mi encuentro con la Biblia. Algunos dicen, es que a mí no me gusta leer.
Y si ese es tu argumento, entonces estarás diciendo, es que a mí no me gusta tener un encuentro con el corazón de Dios. Es que de verdad yo no lo entiendo y bueno, se me olvida. ¿Qué estás diciendo? Es que yo no entiendo a Dios y se me olvida tener una intimidad con Él. Si no incluyes la Biblia, los principios que están allí, si no los incluyes a la hora de tomar decisiones, ¿qué estás diciendo? No me importa lo que Dios pueda sentir, no me importa realmente lo que Dios pueda opinar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Por eso tienes que tener ese encuentro con la palabra de Dios, ese encuentro con el corazón de Dios, el corazón sabio y amoroso de Dios. Al momento de tomar una decisión, ¿qué tienes que hacer? Comparas tu opción, entre lo bueno y lo malo. ¿Y con qué lo voy a comparar? Lo comparo con el carácter de Dios, con la naturaleza de Dios. Por eso que se hace esa pregunta, ¿esto es bueno o malo según Dios? Estoy comparando con lo que Él es, no simplemente con normas frías. Y vean este gráfico, quizás se va a entender mejor hasta ahora lo que hemos hablado. Esta es la ruta a la hora de tomar decisiones correctas, ¿ok? Esta es la dirección a la hora de tomar decisiones correctas. ¿Cuántos quisieran tomar decisiones correctas? A ver, todos levantamos las manos, ¿cierto? Anhelo tomar decisiones correctas. Y sobre todo lo que tienes que decidir hoy, o mañana, o esta semana. Asegurarte que sea lo correcto. Ok, aquí hay una ruta para poder llegar a eso. Lo primero decíamos nosotros que tienes que hacer. Compara las opciones. ¿Es bueno o es malo? ¿Será bueno o malo? Es ver esas opciones, ¿cierto? Pero la vas a comparar luego ¿con quién? Con Dios. ¿Es bueno o malo según Dios? No según mi conveniencia, no según mi experiencia, no según lo que dice mi vecino o lo que me dice mamá o papá. No, ¿qué es lo que dice Dios? Comparo estas opciones con el Señor. Y aun cuando yo cumpla con estos pasos, no hay garantía que obedezca, que lo haga o que tome la decisión correcta. ¿Ok? Porque muchos haciendo lo bueno, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. ¿Estarás tú en ese lote? Las personas que sabiendo lo bueno, aún así no lo hacen. Y si no lo hacen, ¿no te has preguntado por qué? ¿Por qué no lo hago? El apóstol Pablo decía, lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo malo, lo que no quiero hacer, es lo que precisamente sí hago. Y él tenía ese conflicto, aunque luego da la solución a la situación. Y ese es el conflicto que muchos vivimos. Algunos podrán decir y justificar, es que, yo sé que eso a Dios no le agrada, pero es que obedecer a Dios es muy difícil, ¿no es cierto? Es que seguir y obedecer a Dios tal como dice la palabra, el pedir perdón, el perdonar, el dar los diezmos, el ofrendar, el servir a otros, eso es muy complicado, es muy duro, ¿ok? Eso es muy bonito, sí, y es necesario, es verdad, pero en la vida real, como si la Biblia fuese una fantasía, en la vida real es otra cosa. A la hora de tomar decisiones, ser honestos, decir la verdad, caramba. En la relación matrimonial decir la verdad, a veces no es conveniente, no, hay mucho que perder, en fin. ¿Por qué se hace tan complicado? ¿Por qué se te hace tan difícil obedecer a Dios cuando Él dice en su palabra que sus mandamientos no son difíciles de cumplir? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué se te hace tan difícil? Y si tú eres de las personas que tienen este conflicto, bueno, este mensaje es para ti hoy. Este mensaje es para ti, así que preste mucha atención porque vamos a tener respuesta a esa interrogante. ¿Por qué se me hace tan difícil obedecer a Dios? Y la respuesta, vamos sin más preámbulos, y es lo que va a ser la clave, ¿ok?, de tomar o no una buena decisión según el criterio de Dios, es la siguiente: comprometerte con obedecer. Compromiso con la obediencia. Vean esto. Veo las opciones. ¿Es bueno o es malo? Lo comparo con Dios. ¿Es bueno o malo según Dios? Y cuando ya tengo claro que lo que es bueno según Dios, entonces viene el siguiente paso. ¿Y cuál? Comprometerme con obedecer. ¿Por qué se te hace tan difícil obedecer a Dios? Porque sencillamente no hay compromiso.
no estás comprometido, comprometida en obedecer al Señor. Así de simple. Ve, no es tan complejo, no es tan difícil. Debes preguntarte, en lugar de decir, Señor, ¿por qué es tan difícil obedecerte? ¿Por qué no puedo? Pregúntate más bien, oh Señor, ¿realmente estoy comprometido con obedecerte? ¿Estoy comprometida con obedecerte, Señor? Y vamos a ahondar un poco más sobre esto en el día de hoy, en la mañana. Alguien dijo que el compromiso es hablar de las cosas que no son como si fuesen. Es hablar de un futuro que todavía no es, pero hablo de ese futuro como si ya fuese. En otras palabras, es como traer ese futuro al presente. ¿Ok? Si yo digo, yo no sé si usted, por ejemplo, en esta declaración de compromiso, tiene esta misma declaración. Y usted dice, caramba, a partir de ahora, a partir de hoy, o quizá a partir de enero, aprovechando que diciembre, bueno, dame el chancecito para prepararme, ¿verdad? A partir de enero seré un cristiano obediente, 100%. ¿Verdad? ¿Ha tenido usted ese deseo de poder obedecer a Dios 100%? Si usted revisa y se evalúa a nivel de porcentajes, ¿qué tan obediente eres al Señor? ¿Qué tan comprometida estás con esa obediencia? ¿50%? ¿70%? No, yo creo que estoy por el 85%, pastor, aleluya. Bueno, no sé. ¿50%? ¿20%? Dirás, no, yo creo que estoy por el 5%. Pastor, ¿no hay -3%? No. En fin, yo no sé en qué categoría te ubicas, en qué nivel de compromiso. Pero si tú dices, no, para el próximo año o a partir de hoy mismo, mi compromiso es ser el 100% obediente a Dios. La pregunta ahora es, ese es un futuro, una promesa que todavía no es, ¿ok? Pero estás comprometido de actuar y pensar como si ya fuese. Porque si usted dice, sí, yo seré un cristiano obediente 100%, por ejemplo, es mi compromiso, pero en el presente sigue justificándote y pensando y diciendo, es que es muy difícil, entonces no vas a llegar. ¿Me explico? Ese futuro no lo vas a traer al presente, porque tus conversaciones no están acompañadas, no estás hablando de las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Me explico eso? Ahora, es como el Señor habla, y vamos a ir ampliando un poquito más, porque esto de hablar las cosas que no son como si fuesen, esto de traer el futuro al presente, es la forma como Dios habla. El apóstol Pablo en Romanos 4:17 decía que el Señor da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Dígale que está a su lado entonces, llama las cosas que no son como si fuesen. Haz ese ejercicio, llama las cosas que no son como si fuesen. Y sí, aunque tú reconozcas que en la práctica no eres 100%, pero soy ya, como si no fuese, soy un cristiano 100% obediente al Señor. Amén. Lo podemos declarar todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Soy un cristiano 100% obediente al Señor. Llama las cosas que no son como si fuesen. Comienza a actuar y a visionar y a actuar desde ese punto, como el cristiano 100% obediente. Ahora, pero también alguien dijo, hablando de este compromiso, que el compromiso es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas. Sí, porque hago una promesa, ¿cómo no? Y mientras las condiciones estén chéveres, yo voy bien. Pero cuando las cosas se ponen adversas, si usted dice, yo prometo a Dios ser 100% obediente el próximo año, o para no ir tan lejos, a partir de ahora. Y quizás hoy, en este ambiente, estás motivado, dispuesto, llegas a tu casa, estás bien, y esta semana comienzan las tentaciones, y esta semana tienes que pagar esa deuda, y esta semana llega el gran negocio de tu vida, pero sabes que no está bien delante de Dios. Entonces, cuando las situaciones se ponen adversas,
se ponen difíciles, se ponen chiquitas, color de hormiga, allí es cuando el compromiso se hace eficiente, se hace efectivo. Es cuando se requiere justamente ese compromiso, cumplir cuando las circunstancias se ponen adversas. Mis amados, no tiene que ver con tus emociones. El compromiso a obedecer a Dios no tiene que ver con tus sentimientos. Tiene que ver con lo que Dios es. Cuando se declara ese compromiso de obedecer a Dios, entonces se evidencia en tu forma de hablar, se evidencia en tu corporalidad. Ya no eres ese cristiano que anda sido derrotado, ¿verdad? Tú sabes, con la ropa sucia, quizás, ¿verdad? Sin día sin bañarte, si eres caballero, con tu barba allí larga, ¿no? O si eres joven, una dama, con tu cabello sin arreglar, ¿no? Y todo allí con la mirada lánguida, mirada triste, mirada al infinito y más allá. En fin, no eres, tu cuerpo dice otra cosa. Cuando estás comprometido con la obedecer al Señor, estás allí, vencedor, como guerrero, como guerrera de Dios. Y eso se evidencia también con tu cuerpo, con tus emociones y con tu habla. Como cristiano entonces, realmente como cristiana, ¿realmente estás comprometido, comprometida en obedecer a Dios? ¿Cómo se evidencia eso en tu forma de hablar? ¿Cómo se evidencia eso en el manejo de tus emociones? ¿Cómo se evidencia eso incluso en tu corporalidad? ¿Estás realmente comprometido, comprometida con obedecer al Señor? Miren, le quiero contar una historia. Esto ocurrió 600 años aproximadamente antes de Cristo. Y allí había el rey Nabucodonosor, cabeza del imperio babilónico, toma Judá, agarra unos miles de judíos y se los lleva a Babilonia. Toman los tesoros del templo, lo destruyen y se llevan todo eso. Y como ese imperio era tan grande, entonces Nabucodonosor necesitaba de gente capacitada, preparada para tomar la dirección. Y habían 4 jóvenes de judíos que por su apariencia y por su preparación, por la unción que tenían de parte de Dios, Él los escoge y los comienza a entrenar. Estos jóvenes luego se llaman cambia el Daniel, nombre y quizás ahorita son conocidos por su Ananías, nombre babilónico, Misael y Sadrach, Azarías. Medrat y Abednego. ¿Ya tiene más o menos la historia? Sucede que en el imperio babilónico, parte de la cultura babilónica era adorar estatuas. Y entonces, y tener otros dioses. Nabucodonosor manda a erigir una estatua de 30 metros de largo, como 30 y 3 de ancho. 30 metros de largo y 3 de ancho. Su idea era unificar al pueblo y solidificar su poder. Entonces, al construir esta estatua, dice la historia, está en el libro de Daniel, lo pueden ir buscando si trajo su Biblia, en el libro de Daniel, dice la historia, que él ordena en su decreto, que cuando se escuchase el sonido de arpas, de trompetas, liras y otros instrumentos, todos debían inclinarse a la estatua y adorarla. Y si no lo hacían, serían lanzados a un horno de fuego. Un horno que, se creía que era utilizado para construir ladrillos, para forjar hierro, o sea que era bastante caliente. ¿Ok? Pero habían estos jóvenes, ya ha pasado cierto tiempo, ¿no? Nabucodonosor había visto cómo el Señor utilizaba estos muchachos, su sabiduría, y los puso en el palacio, en grandes, en posiciones importantes dentro del gobierno. Y a estos 3, Sadrach, Medrat, Abednego, estaban frente a algunas provincias allí de Babilonia. O sea, eran chicos de influencia, eran gente de confianza del rey Nabucodonosor. Y así como eran de confianza del rey Nabucodonosor, también tenían enemigos, gente pagana. Y que cuando Nabucodonosor emite este decreto, sucede que estos jóvenes no hicieron caso a ese decreto y estos sátrapas van con el chisme, ¿no? Nunca falta un chismoso, así que no se extrañe.
Siempre habrán chismosos por ahí. Entonces van estos chismosos a donde Nabucodonosor y les habla, miran, estos tres, a estos que pusiste en eminencia frente a las provincias, estos tres no han obedecido a su majestad, ¿no? Han desafiado la autoridad de su majestad. Y se tratan de Sadrach, Medrach y Abednego. Por supuesto que Nabucodonosor se llena de cólera, se enoja, y vean qué cosa curiosa, ¿no? Y sabemos por qué se da esto dentro del plan perfecto de Dios. Él no los manda inmediatamente al horno de fuego como estaba decretado, sino que los llama. Y los llama. Y ellos están ahora frente a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor les pregunta, Daniel capítulo 3, verso 14. Les dice, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir? ¿Es verdad lo que me están contando? Y vean que dice, no honran ni adoran. La respuesta de estos muchachos fue tremenda, fue poderosa considerando la amenaza poderosa que también Nabucodonosor les estaba dando, estaba haciendo, porque en el verso 15 sigue diciendo, dice, ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, y vean esto, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren, más les vale. Oye, ¿qué quiere? Si ustedes ven esta conversación, él está dando una segunda oportunidad. No lo hicieron, no los voy a mandar de una vez al horno de fuego, yo soy misericordioso, le estoy dando una oportunidad. Y cuando escuchen, más les vale. Porque sigue diciendo el verso 15, de lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y vean esta amenaza, y que no era de cualquier persona. Acuérdense, este era el rey, el cabeza del imperio babilónico, que tenía el Medio Oriente pues conquistado. Poderosísimo hombre, decía, no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Ahora, frente a esta amenaza terrible, y esta segunda oportunidad, y ante esta adversidad, circunstancia que era totalmente adversa, pues estaba la vida de ellos en riesgo, ¿cuál fue la decisión que tomaron? Y te pregunto ahora, ¿qué decisión tomarías tú? Ante esa crisis, donde tu vida está en riesgo, ¿qué decisión tomarías? No se ubique ahorita en el siglo XXI, piensa en aquel entonces. No conoce la Biblia, no conoce de Cristo porque no estaba en ese entonces. ¿No hay un pastor Cruz Mario que le hables de algo de eso? No hay nada de eso. ¿Qué decisión realmente tomarías? Estaba en una crisis. Ellos pudieron haber dicho, por ejemplo, y tomar algunas excusas y decir, bueno, lo podemos hacer, pero no lo vamos a hacer de corazón. Podemos estar inclinaditos allí, pero pensando en Dios, y nos libramos del problema, ¿cierto? Pudieron haberlo hecho. Pudieron, por ejemplo, haber dicho, bueno, si lo hacemos, lo vamos a hacer una sola vez, ¿ok? Y con eso no vamos a ser idólatras por eso. Lo haremos una sola vez y el Señor nos entiende, le pedimos perdón y Él nos perdona. Se trata de nuestra vida. Algunos como dicen, por ejemplo, bueno, es que el que yo me tome una cervecita, ¿verdad? Eso no me va a hacer alcohólico. El que yo pruebe un poquito de droga así, eso no me va a hacer un drogadicto. Además, uno tiene que saber cómo es, ¿cierto? Es experimentar. Que bueno, el que yo permita a mi novio acariciar mis partes íntimas, eso no es tener sexo, eso es, ¿ok? No quiere decir con eso que estoy fornicando. Y bueno, será una sola vez nada más, ¿ok? Y después de eso no lo dejo más. O viceversa, el caballero hacia su novia. El mentir, bueno, es una mentirita blanca. Bueno, uno tiene que hacerlo porque eso no me va a hacer a mí mentiroso. Y por lo que lo haga una vez, yo le pido perdón a Dios y Él me perdona. Ellos pudieron haber dicho en aquel entonces, bueno,
Dios nos entiende, ¿no? Estamos en otro país, otra cultura, esta es otra cosa, ¿cierto? Además nadie me está viendo, nadie me conoce, Dios me entiende. Otros podrían decir, por ejemplo, bueno, ¿por qué con esto no le estoy haciendo daño a nadie? Nosotros simplemente nos inclinamos y como no lo estamos haciendo de corazón, ¿a quién vamos a dañar con eso? A nadie. Entonces algunos dirán también con eso, masturbarme, bueno, pero ¿qué es? Eso no haciendo mal a nadie con eso, eso es algo entre Dios. No, bueno, eso es algo entre yo, mi persona y yo. ¿A quién le hago mal? Tomarme una cerveza, ¿a quién le hago yo mal con eso? Justificamos una y otra vez. Esa mentirita es blanca. No voy a dañar a nadie con eso, nadie se va a dar cuenta. O podrían decir, por ejemplo, también, bueno, si nosotros nos inclinamos, y hacemos eso, no es tan grave comparado con lo que hicieron nuestros antepasados, porque los antepasados llevaron los ídolos al mismo templo. Lo que ellos hicieron en el pasado fue peor. Y usted podría decir, bueno, pero es que si yo hago esto y cedo ante la tentación, no va a ser tan grave como lo que hizo esta hermanita. Eso sí es grave. O lo que hizo tal persona, eso sí es malo. Lo mío no es tan malo. ¿Ve? Y así caemos en la tentación. Ponemos excusas tras excusas. No estamos haciéndole mal a nadie. Ellos pudieron haber dicho también, es que si nosotros no, si nos matan y ponen paganos en nuestro lugar, ¿y quién se va a ocupar entonces de los desterrados judíos, de nuestros compatriotas? ¿Quién se va a ocupar de ellos? Vean, ellos tenían miles y miles de excusas, incluso hasta válidas. Sin embargo, ellos tomaron una decisión, decidieron ser fieles a cualquier precio. Amén. Yo te pregunto, ¿será que esa es tu manera de pensar? ¿Esa es la disposición que hay en tu corazón? ¿Ese es el nivel de compromiso que tienes, que tenemos? ¿Ser fieles a Dios a cualquier precio? Estaban en una crisis, no era cualquier cosa. Y sí, tú estás quizás en crisis, no estás en cualquier cosa. Pero aquí el punto ahora es, ¿cuál es tu compromiso con respecto a Dios? ¿Cuál es tu nivel de compromiso? Y vean entonces lo que ellos dijeron. Daniel capítulo 3, verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor. Vean esto. Y vean, esta declaración, podemos interpretar de esta declaración que había una convicción en ellos, ¿cierto? Podemos interpretar de esta declaración que había una emocionalidad allí, firme, comprometida, e incluso que se evidencia en su cuerpo. Y le voy a explicar por qué. Porque vean lo que dice: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. No hace falta que nos defendamos. ¿Cómo creen ustedes esta escena? ¿Cómo se imaginan esa escena? ¿Será que dijeron, bueno, rey, no hace falta que nos defendamos ante usted? ¿Verdad que sí? Bueno, si tú dices, ¿qué tú crees? Bueno, sí, no hace falta. ¿Cree que esa fue la escena? ¿Se imaginan esta declaración manifestando esa emoción de timidez, de inseguridad? ¿O de encerrarse en sí mismo, de miedo, no mirar a los ojos y así todo con ese cuerpo? ¿Creen que fue esa escena? Cuando ellos dicen, oh rey, con todo el respeto le dicen, no hace falta que nos defendamos. Es obvio que desde sus emociones, desde su cuerpo y su expresión manifestaban un compromiso aún cuando las adversidades, cuando las situaciones estaban en contra, de cumplir con lo que prometieron. ¿A quién? A Dios. Y vea lo que dice a continuación. Y aquí muestra y explica el porqué, esa seguridad que ellos tenían. Verso 17. Si se nos arroja al horno en llamas, entienda su majestad, no nos vamos a defender. Porque si nos arroja ese horno de llamas, el Dios al que servimos puede librarnos de ese horno. Como les decía, no es cualquier horno. A ver, ¿cuántos acá se han quemado con la cabecita de un fósforo? Que han encendido el fósforo y de repente le
cae la cabecita y le cae en el dedo. Y uno, ¿verdad que ese dolor es punzante, fastidioso? Y te queda la marquita allí en el dedo ¿ok? Y te duele por un buen ratito, ¿no? Estamos hablando apenas de la puntita del dedo. ¿Usted se imagina vivos, sin anestesia, ser lanzados a llamas? Eso es, bueno, por eso que habla de que el infierno es una llama, ¿no? Eso es un infierno, literalmente hablando. Es un dolor total, terrible. Y ellos están conscientes de que iba a pasar eso. Sin embargo, ellos decían, no, pero nuestro Dios, Él nos va a librar de ese horno de fuego. Recuerden, no era cualquier cosa, no era cualquier circunstancia, era su vida la que estaba en riesgo y ellos tenían la seguridad, sabían que no se iban a defender. ¿Por qué? Porque Dios los defendería, así como hoy Dios también te va a defender a ti, amén. Ese fuerte aplauso, manifieste con su cuerpo que está convencido de esto. El Dios al que servimos puede librarnos del horno y las manos de su majestad. ¡Oh, qué seguridad! ¡Qué fe maravillosa! Pregunto, ¿cuántos quieren tener esa fe? Levante la mano. ¡Ah, yo también! ¿Cuántos quieren tener esa seguridad y esa declaración? ¡Wow, yo también! Pero vean, ellos decían, al tener esa seguridad, bueno, ¿quién no? Dice uno. ¿Quién no obedece? Si están seguros de eso. Sin embargo, el verso 18, ellos dicen algo luego que como que, ¿qué pasó ahí? Echa ese frenazo, ¿no? Y dice el verso 18, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, ya va. Está diciendo que Dios te va a librar. Está mostrando una fe radical, completa, una convicción poderosa acerca de lo que Dios es capaz de hacer. Pero luego me cambias el discurso. Ahora me dices, ¿y si Dios no lo hace? ¿Cómo es eso? ¿Acaso ellos están dudando del poder de Dios? ¿Realmente tienen esa fe firme? Yo creo que en esta declaración se parece más a nosotros, ¿verdad que sí? Y es la duda que a veces tenemos también. Sí, yo sé que Dios me sana. ¿Y si no me sana? No, yo sé que Dios provee. Y si yo soy honesto y pago lo que tengo que hacer y cumplo con mis compromisos financieros ante Dios, ante mis acreedores, si yo hago las cosas correctas, y si las cosas no me salen bien, y si el negocio no se levanta, y si no recupero la inversión, ¿verdad? Si digo la verdad y si esa persona se va y me deja, si pierdo mi posición, mi autoridad, si me botan del trabajo, entonces tenemos esa inquietud. Y estos jóvenes también la tenían. Sin embargo, aunque había esa posibilidad de que Dios no los librase y que muriesen carbonizados allí, una muerte cruenta, dolorosa y larga, aunque existiese esa posibilidad, había un compromiso de parte de ellos. Y ese compromiso no estaba fundamentado entonces en sus emociones, ni en lo que ellos creían. Dice, aun si nuestro Dios no lo hace así, dicen ellos luego, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua, y punto. Amén. Yo voy a obedecer a Dios porque Él dice que lo demás será por añadidura. Amén. Amén. Pero aún así, si Dios no me da esa añadidura, igualito yo voy a obedecer a Dios. ¿Usted tiene ese nivel de compromiso y convicción? A la hora de tomar decisiones y comprometerme con Dios en obedecerle a Él, aquí entonces el punto no es lo que Él me da. Y fíjense que ellos estaban concentrados en qué. Y si revisamos la gráfica que les mostré anteriormente al principio, ellos vieron las opciones. Se inclinaban y adoraban a la estatua y su vida se salvaban, o no se inclinaban ni adoraban a la estatua y morían cruelmente. Esas eran las opciones. Pero ellos enseguida compararon las acciones con Dios, porque se preguntaron, ¿pero qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios? ¿Estaremos atacando su naturaleza si optamos por salvar nuestra vida? Éxodo 23 dice,
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Había un precepto, ¿se acuerdan? Precepto, principio, persona de Dios. Había un precepto claro, directo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese precepto refleja un principio y la persona de Dios. Él es el digno de ser adorado, el único de ser adorado. Y ellos estaban comprometidos con este mandato, con este precepto. Estaban comprometidos con obedecer al Señor. No pensaron que, bueno, todo el mundo lo hace, ¿cuál es el problema? No pensaron, bueno, es que yo voy a morir. Y no pensaron en eso. Pensaron en ¿quién? En Dios. Se comprometieron a obedecer a Dios. No se enfocaron en lo que Dios podía hacer, no. Se enfocaron en lo que Dios es. ¿Y por qué digo que no se enfocaron en lo que Dios podía hacer? Porque ellos consideraron las dos opciones. Sí, Dios me puede sacar, pero también me puede dejar. Hey, Dios te puede sanar, ¿cuántos lo creen? Pero también puede decidir no hacerlo. Pero es ser un Dios sanador, sí, en su soberanía, Él puede decidir no hacerlo. Ocurrió con el apóstol Pablo. Tenía una enfermedad, bueno, se dice que era una enfermedad, un aguijón de la carne, decía él, mensajero de Satanás que me abofeteaba. Le pedí a Dios que me librara de eso. ¿Y qué dijo el Señor? Bástate mi gracia. En otras palabras, no. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y punto. Hey, Dios puede proveerte, claro que sí. Claro que el Señor te puede proveer para tu hogar, el alimento para tus hijos, la provisión y el vestido, claro que sí. Claro que Dios puede y tiene el poder y desea en su corazón prosperarte en todo, en tu negocio, en lo que emprendas, en tus estudios. Claro que sí. Él lo ha prometido. Pero ¿qué tal si Él decide no hacerlo? Él es soberano, ¿cierto? ¿Qué tal si Él decide no hacerlo? ¿Cuál sería entonces tu posición? ¿Te mantendrías comprometida a obedecerle a pesar de? Mis amados, y esto es algo que nos debe confrontar, y esta es la posición que debe de alguna manera cachetearnos y decir: oh Señor, yo que he condicionado mi obediencia a ti o no. Ah Señor, si tú me das. Nos entusiasmamos y alegramos con las promesas de Dios, y qué bueno, Dios también lo desea así, por eso da esas promesas. Claro que sí, es bueno, no es malo eso. Pero mi obediencia a Dios no puede estar determinada por lo que Él me vaya a dar después. Porque si no me lo da, entonces no tendría razón para obedecerle, ¿se dan cuenta? Si vas a obedecer a Dios y te vas a comprometer en obedecerle a Él, que no sea por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Amén. Obedecer a Dios por lo que Él es. Y termino con esta frase: el compromiso con la obediencia a Dios se centra en lo que Él es, no solo en lo que Él hace. No solo. Claro, al saber el poder que tiene, al saber de su misericordia y de las promesas, eso me llena de esperanza. ¿Cómo no? Y me motiva. Pero no debe ser el centro. Muchos se desesperan porque los resultados no los tienen ya y abandonan a Dios. Y su fe decae porque no le ven el queso a la tostada. ¿Por qué? Porque su compromiso de obediencia a Dios está basada en lo que Él da y no en lo que Él es. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Quién es Dios? Él es digno. ¿Quién es Dios? Él es soberano. ¿Quién es Dios? Él es el bueno, el santo de Israel, el Dios de los ejércitos, el todopoderoso, el creador, el eterno. Ese es Dios. Y yo le voy a obedecer a Él. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Le obedezco, ¿por qué? Porque Él es misericordioso. Le obedezco porque Él es santo. Y si usted, joven, dice no a las relaciones sexuales antes del matrimonio, si usted, joven, dice no a la pornografía, si usted, joven o adulto, dice no al sexo ilícito, a la fornicación, adulterio, lo hace ¿por qué? Porque Dios es un Dios santo. Amén. Si usted decide no mentir y actuar con honestidad,
en todas las áreas de su vida, sean negocios, sea en el nivel de relaciones, sea a nivel de servicio a otros y a Dios. Si usted decide ser honesto radicalmente, lo hace no por el beneficio que vaya a obtener al principio, lo hace porque Dios es un Dios santo, honesto. Él es la verdad. Y el no hacerlo, estarás atacando su naturaleza. El no hacerlo, estarás atacando su identidad. ¿Se dan cuenta, mis amados? El compromiso a obedecer a Dios está basado en lo que Él es. ¿Estás comprometido en obedecer al Señor? ¿Comprometida en obedecer al Señor? ¿Qué debes hacer? Debes centrarte entonces en lo que el Señor es. Quizás recordamos más lo que Él puede hacer. Y si hacemos una lista entre lo que el Señor es y lo que Él hace, quizás tu lista de lo que Él hace es más larga de lo que Él es. ¿Qué debes hacer entonces? Yo te invito a que hagas lo que el Señor le recomendó, lo que le ordenó, mejor dicho, al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 6, verso 5, Él le dio el principal mandamiento, el mayor de todos, según dijo Cristo. Dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mandamiento más poderoso. Depende de ahí toda la ley. Ahora, ¿qué le recomendó? ¿Qué le ordenó el Señor al pueblo para que esta verdad quedase grabada en su mente, en su corazón, y que se transmitiese a lo largo de toda la generación hasta el día de hoy? Es lo que yo te recomiendo también que lo hagas hoy, con respecto a descubrir quién es el Señor. El Señor les dijo, Deuteronomio 6, verso 6: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlquelas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Qué le mandó a ese Señor, al Señor, para que la gente recordase esto? Para que quedase grabado en su corazón. Habla de esto día y noche, enseña a tus hijos sobre esto, escríbelo constantemente. ¿Sabe? Luego en el Deuteronomio 11, verso 18, le dice: grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenla en su frente como una marca. Una vez más, y hoy día los judíos ortodoxos utilizan eso, ¿no? Unas cajitas que se las amarran aquí en el brazo con la ley y en la frente. O sea, ellos literalmente lo están cumpliendo. ¿Qué te recomiendo yo? ¿Que hagas lo mismo? No, pero sí te digo lo siguiente: ¿quieres descubrir quién es el Señor? Entonces ve a la palabra y búscate los salmos, por ejemplo, cuando el salmista declara quién es el Señor. Las profetas cuando hablan de quién es el Señor. ¿Y qué vas a hacer? Escríbelo. Escribe esa descripción, memorícela, habla sobre eso, ponla en las redes. ¿Sabe qué? Esta semana entonces en su Facebook, en su Twitter, allí en su estado del WhatsApp, todo esto, transmita, escriba eso. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Él? Y escríbalo, enséñelo a otros, declárelo usted mismo, a sí mismo, dígaselo en el espejo: el Señor es tu Dios, es tu sanador, el Señor es el gran yo soy, el Señor es el bueno, el Dios santo. Recuérdalo constantemente, habla de esto día y noche, hasta que quede grabado en tu corazón. Y a la hora de tomar decisiones y a la hora de decir no a la tentación, el Espíritu Santo lo utilizará de forma espontánea y dirás: no, porque Dios es el Santo de Israel. Estoy comprometido a obedecer a Dios porque Él es el soberano Rey, digno de ser honrado y obedecido por todos, porque Él es el creador del universo. Y por eso lo obedezco, aunque incluso no me bendiga. ¿Se dan cuenta la diferencia? Estar comprometidos con la obediencia al Señor. Yo le invito a que se ponga en pie de donde está. Y bueno, ¿qué tal si le pedimos perdón al Señor por nuestra desobediencia? ¿Ya sabes por qué eres desobediente?
¿Ya sabes por qué te cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Ya sabes por qué crees que obedecer al Señor es muy difícil? Ya saca ese juicio de tu mente. Y esta semana batalla contra esa mentira. Los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir, dice Juan. Y comienza a declarar y hacer ese compromiso de obediencia a Dios por lo que Él es. Y el Señor se encargará del resto. Piensa ahora en esa decisión que tienes que tomar esta semana. O quizás hoy. Piensa un momentito. Analiza las opciones. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios? ¿Es bueno, es malo? Y ahora asume el compromiso de obedecerle por lo que Él es. Yo le invito a que cierre sus ojos allí donde está. Señor, reconocemos que te hemos fallado y perdónanos porque hemos puesto muchas excusas para justificar nuestra desobediencia. Pero entendemos que a la larga esa desobediencia manifiesta que no estamos comprometidos con obedecerte. Y no estamos comprometidos porque estamos centrados más en lo que tú das y no en lo que eres. Y por eso, Señor, perdónanos. Perdónanos por estar pensando más en las bendiciones que en ti, que eres el Dios de las bendiciones. Perdónanos, Señor, por estar ocupándonos más en la obra que en ti, que eres el Señor de la obra. Oh, Señor, perdónanos porque hemos considerado más nuestra conveniencia y no tu soberanía, tu santidad, tu poder. Señor, perdónanos porque hemos condicionado nuestra obediencia. Pues a partir de ahora, Señor, hacemos un compromiso, te hacemos una promesa y declaramos con nuestras palabras, pero también desde nuestras emociones, Señor, porque estamos confrontados con esta verdad y reconocemos, Señor, y avergonzados, Señor, delante de ti. Pero ahora nos levantamos, Señor, y decimos, estamos comprometidos con obedecerte por lo que eres. Mi compromiso es obedecerte por lo que eres. Y yo soy obediente a ti por lo que eres, Señor. Soy obediente por lo que eres. Así yo hago esa promesa, así yo hago esta declaración y estoy comprometido con esta declaración aún en las adversidades, cuando las cosas no funcionen bien, Señor. Soy obediente a ti por lo que eres. Y gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Y gracias, Señor, por darnos de tu fuerza y de esa valentía para cumplir con ese compromiso aún en las circunstancias adversas. Señor, yo bendigo a tu gente y te doy gracias, Señor, por ellos, por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. Oh Padre amado, que las decisiones que tomen hoy, las decisiones que tomen mañana y siempre sean esas decisiones buenas según tu criterio, oh Señor, y que puedan obedecerte comprometidamente a ti en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Quién eres tú? Podrás decir, soy un obediente al Señor. Soy obediente al Señor y le obedezco por lo que Él es. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si le dice al que está a su lado, sabes, yo obedezco al Señor por lo que Él es? Vamos, decláreselo. Ese compromiso, exteriorícelo con sus palabras y comprométase con eso. Soy obediente al Señor por lo que Él es. Lo podemos repetir una vez más, bien fuerte, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Soy obediente al Señor por lo que Él es. Dígale que está a su lado una vez más. Sea obediente al Señor por lo que Él es. El compromiso se manifiesta con las palabras, con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Dios me los bendiga y me los guarde. Nos vemos el próximo domingo en el cierre de esta serie.